Dios los bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas una vez más en este lugar, el cual pues le damos la honra y la gloria a Dios. Verdades bíblicas que quiere decir lo que Dios nos enseña a través únicamente de su palabra. Queridos amigos, hermanos en la fe, les damos un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero establecer un tema importante que necesitamos nosotros entender. Estoy leyendo un libro muy hermoso, estoy empezando apenas con este libro del pastor Paul C. Young, el cual está muy hermoso, y el tema de este libro es: ¿realmente has nacido de nuevo por agua y del Espíritu? Y es importante, mis queridos hermanos, este tema que queremos desglosar hoy, porque tengo que dejar bien claro lo que he aprendido aquí. Bueno, claro que conocemos de las Escrituras, pero una de ellos es esto que tenemos que asimilar. ¿Qué significa el pecado? Porque tenemos nosotros que meditar esto. ¿Cómo puedo llegar yo al bautismo del agua y del Espíritu si no entiendo el significado de estas cosas? Entonces, ¿qué significa el pecado? Desobediencia a Dios. Por eso Romanos dice en el 3:23: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Todos. Significa todos, que nadie se salva. Es decir, todos estamos condenados, mis hermanos. Sí, todos estamos condenados por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado significa desobediencia a Dios. Es decir, hicimos lo contrario de lo que Dios manda. Y la pregunta que estábamos platicando hace ratito es: ¿para qué dejó Dios sus mandamientos? ¿Para qué los dejó? Para que nosotros reconociéramos que somos pecadores y que necesitamos buscarlo a Él, para que Él, como dijo el compañero, anule nuestros pecados, nuestras desobediencias, y seamos perdonados a través de Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Sí. Esto es importante que lo entienda usted. Bien importante, porque ya voy a pegar esa cita bíblica con Juan 3:16. Pero de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Ahí está el propósito, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, o sea, no se condene, sino que tenga vida eterna. Ya ves. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer que somos pecadores. Joven, reconózcalo. Y usted admita que desobedeció a Dios, porque Dios no me dijo que fume, no me dijo que me drogue, no me dijo que traiga playeras diabólicas, no me está diciendo que me tatúe. No, Dios no dice eso. Y si tú estás practicando eso, entonces estás en contra de la voluntad de Dios. O sea, ¿sí me explico? Sí. Esa es la cosa. Entonces, sus mandamientos que Él nos da es para reconocer a través de esos mandamientos que estamos mal. Es decir, pongo un ejemplo. Dice la Escritura: no mentirás. Y si yo mismo reconozco que miento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pecador. Pecador, ¿es correcto? Yo tengo que reconocer que soy pecador, porque estoy haciendo lo contrario de lo que Dios me está diciendo. Asimismo me dice Dios a través de su palabra, ¿verdad? Él, por ejemplo, Él está en contra de la homosexualidad, del lesbianismo, del adulterio, la fornicación, la inmundicia, el odio, el rencor, la avaricia. La avaricia, Dios está en contra de eso.
Y si yo reconozco que yo tengo esos pecados, esas características de pecado, tengo que reconocer en Dios y apartarme del pecado, de aquello que me va a juzgar. Y como le decía al compañero allá atrás, no porque seas bueno te vas a ir al cielo. Por eso la Escritura dice, no por obras para que nadie se gloríe. No. Todos los seres humanos después de Adán y Eva somos pecadores. Nacimos con el pecado original y eso nos condena. Es por eso que vino Cristo a destruir esa maldición. Hizo un intercambio, joven, para que tú lo entiendas así. Dio su vida en la cruz por rescate de nuestras vidas espirituales, por el alma. Puesto cuando se dio el pecado, lo que Dios dijo, se cumplió. Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, pero también nos dio la muerte. Por eso tenemos que morir nosotros un día. Y ese fue el castigo. Tenemos nosotros una fecha de caducidad. Pero si nosotros, ponga atención acá, pero si nosotros queremos tener vida eterna, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que las prácticas que hicimos no eran buenas a los ojos de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Y ahora lo que tenemos que hacer es conducirnos a través de Cristo a una, ¿cómo se puede decir? A una nueva vida espiritual. Es decir, lo pongo así, Mateo capítulo 3, paralelo con Juan capítulo 3, Juan el Bautista les dice a las personas, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. ¿Por qué Juan el Bautista les dijo eso? Porque él estaba señalando que todos somos pecadores y que necesitamos a Dios para salvación. Por eso en el versículo 6 les dice, cuando ellos se bautizaban, ellos se arrepentían de todos sus pecados. Solamente así pasaban al agua. El Señor Jesucristo entró al agua no porque Él tuviera pecados, sino para ejemplo nuestro, de que si nuestro Señor está haciendo eso por nosotros, también hagamos lo mismo. No porque el Señor, repito, el Señor Jesucristo tenga pecados, porque fue lo que se lo dijo a Juan. Hagamos esto porque así conviene por justicia. ¿Sí me explico? Sí. Entonces Juan el Bautista bautiza al Señor Jesucristo. Porque, hermano, el Señor Jesucristo toma todos los pecados en su persona. ¿Sí me explico? Sí. El Señor Jesucristo toma todos los pecados de la humanidad. ¿Y dónde los vence? En la cruz, mi hermano. Derramando su cruz es como paga. Es como paga los pecados del mundo. Ponga atención acá. Los servidores, por favor, apoyen acá. Entonces ponga atención, hermano, porque esto es parte de lo que usted está viendo. Es la verdad. Es parte de lo que usted está viendo ahorita, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor Jesucristo está manifestando estas cosas. Sí, toma los pecados nuestros y los clava en la cruz, derramando su sangre, y Él mismo dice, consumado es. Consumado es. Acérquele alcohol para que pueda, con alcohol allí. Entonces, consumado es. Cristo Jesús toma los pecados del mundo y Él los derrota en la cruz, los entrega en la cruz. Y la humanidad queda libre de esa maldición, pero ¿sabes qué, mi hermano? La gente no quiere. No ha aceptado ese sacrificio de Cristo. No han cambiado sus vidas. ¿Sí me explico? Sí.
La gente no ha cambiado sus vidas, no ha hecho lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Sí? Y allí en el capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo le muestra esto al maestro Nicodemo. ¿Cómo puedo entrar yo, siendo viejo, al vientre de mi madre y nacer? Porque le digo, ¿cómo puedo nacer de nuevo otra vez? No entiendo eso, Cristo, Jesús. Y eso es lo que quiso decir. Necesitas un nuevo nacimiento espiritual. Necesitas tener un nuevo nacimiento espiritual. Ponga atención aquí. Y les dijo estas palabras: si no te vuelves del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Hermano, ¿qué significa eso? Que necesitas tú abandonar el pecado. Y para eso necesitas conocer la palabra de Dios, entregarle tu vida a Cristo Jesús a través de un arrepentimiento verdadero de corazón. Y necesitas bautizarte tú en el agua, manifestando que has dejado el pecado ya. Y lo tienes que hacer delante de la iglesia, delante de las demás personas, porque tienes que testificar. Es un simbolismo de arrepentimiento. Eso es lo que significa el bautismo en el agua, limpiarte de tus pecados, ¿verdad? Y cuando sales tú del agua, sales como nueva criatura, nueva persona, ahora sirviendo para Cristo, ahora viviendo en el Espíritu, no bajo la carne, que es la que te condena. ¿Sí me explico? Sí. Ahora necesitas vivir en el Espíritu, pero necesitas que fortalecerte en el Espíritu. Pero hermano, esto lo tienes que llevar a conciencia, porque desgraciadamente la religión enseñó mal, la religión católica romana, porque en primer lugar lo tengo que decir así, no hay ningún texto bíblico que me diga que puedes bautizar a los niños, porque primera no tiene conciencia. Un niño no tiene conciencia del bien y del mal. Ahora, a los 3, 4 meses de nacido, hermano, no puede ni hablar, no. Y malo, es antibíblico eso de decir que la responsabilidad la tiene el padrino o el papá. No, hermano, porque la cita bíblica que respalda lo que yo te estoy diciendo aparece en Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere y fuera bautizado. Para ser bautizado necesito primero creer. Hermano, necesitamos creer. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer algo que desconozca. Con perdón tuyo voy a poner un ejemplo, se puede decir tonto, pues. Si a mí me dicen, hermano Rafa, arregle este motor, pues yo les voy a decir, no, yo no puedo porque yo no sé, yo no soy mecánico, yo no sé, yo no puedo hacer aquello. ¿Sí me explico? Sí. Yo no puedo hacer alguna obra en la cual no conozco. Lo mismo sucede con el bautismo. ¿Cómo un niño pequeñito puede bautizar si no tiene conocimiento? Inclusive puedo rematar con esto, mi estimado. ¿Quiénes se bautizaron de pequeños, de bebés? ¿A quiénes los bautizaron sus papás? Vamos, católicamente, pues. Mira, la mayoría, todos, inclusive yo también me bautizaron así. Pero la pregunta es, ¿de qué te sirvió? Aquí estás de cliente. Entonces quiere decir que ese bautismo, mi hermano, ni es bíblico ni sirve para nada, el bautismo de niños. Ese bautizo lo hicieron para lucrar, para hacer dinero. Discúlpame, es doloroso que te lo diga, pero esa es la verdad, lo dicen las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años. Y así te puedo mencionar de gente que tuvo que tener conocimiento para después bautizarse. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tenemos que entender, hermano, que para que tú puedas ser liberado del pecado, necesitas tú reconocer que eres pecador.
porque desconocías los mandamientos de Dios e inclusive no los obedeciste. Necesitas reconocerlo. Y después de reconocer que eres pecador, tienes que pedirle perdón a Jesucristo por todo eso. Aceptarlo a Cristo como Señor y Salvador, ya que Él fue el que dio su sangre en la cruz por ti y por mí. ¿Sí me explico? Sí. Él es el único medio de salvación para nuestras vidas, para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero eso necesito agarrarme de Cristo, para que Él, que fue el único que se levantó de entre los muertos, María no resucitó. No resucitó todos aquellos líderes religiosos. Mahoma no resucitó, está muerto. Los líderes religiosos fundadores de las otras religiones están muertos. El único que resucitó se llama Cristo Jesús. El único que venció a la muerte se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que reconocerlo a Él. Y si nosotros vemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dijo el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos que obedecieron. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, mi hermano, resucitó de entre los muertos y está sentado ahorita a la derecha del Padre. Y Él es la piedra angular de la iglesia. Jesucristo, no Pedro, como lo dice la iglesia católica, que Pedro no. Ahí está la tamaña y gran mentira. Jesucristo es la piedra, es la base bíblica de la iglesia, porque Él es el que está cuidando la iglesia, no Pedro. Pedro está muerto, mi hermano. Va a ser resucitado hasta cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. ¿Sí me explico? Sí. Por eso esa mentira, hermano, de la iglesia católica, que la iglesia católica fue fundada por Jesús y que por Pedro, porque Pedro le dijo: tú eres piedra. Hermano, esto no ¿cómo se llama? La iglesia católica lo agarró para ¿cómo se puede decir? Para conveniencia de ellos. Para conveniencia de ellos. ¿Por qué lo dice, hermano Rafa? ¿Dónde nació Jesús? Claro, Belén, pues. ¿Dónde? Jerusalén. ¿Dónde pensabas que Roma? ¿Dónde el Señor Jesucristo estableció su iglesia? En Jerusalén. Porque así se lo dijo a Pedro. Sobre esta roca que es Cristo, no Pedro, porque ahí es donde me consigo las escrituras. Sobre esta roca que es Cristo, o sea, sobre de Él, edificaré mi iglesia. Ahí está la verdad, hermano. Entonces estamos hablando de que Cristo llamó a sus primeros discípulos, apóstoles. ¿Dónde? En Jerusalén, no en Roma, mi hermano. El Señor Jesucristo, después de enseñar a los apóstoles, estos se enseñaron a otros. ¿Dónde? En Jerusalén. Fue llamado también el apóstol Pablo, que se adhirió más o menos, hermano, sobre el año 60, por darte una idea. Y el apóstol Pablo establece iglesias en Filadelfia, en Corintio, ¿verdad? En Galacia, en Filipos, etcétera, etcétera. ¿Dónde? En Jerusalén, no en Roma. Entonces las iglesias cristianas están instituidas primeras en Jerusalén, no en Roma. Ahora fíjate bien en esto. Ya me salí del tema, pero gloria a Cristo Jesús. Hermano, la iglesia católica nació en el año 300. El Señor Jesucristo empieza su ministerio en el año 30 al 33, que fue cuando murió en la cruz.
y se levantó de entre los muertos, amén, aleluya. Entonces, ¿cómo puedes juntar del año 33 que murió el Señor Jesucristo al 300 que fue donde se fundó la Iglesia Católica? ¿Cómo la puedes acercar los tiempos? Hermano, no se puede. Todavía no nacía la Iglesia Católica. Lo que pasa es que junto con su fundador, ¿verdad?, que fue Constantino, y los líderes religiosos, perdón, agarraron las escrituras para hacerlas de ellos. ¿Sí me explico? Sí. Y de allá nace la Iglesia Católica, y ellos se apoderan de los escritos de los discípulos y hacen lo suyo, quieren hacer lo suyo. Pero hermano, por eso le digo, necesita usted conocer las escrituras para que usted sea libre de las artimañas del diablo. Amén. Hermano Rafa, y para más o menos ir terminando, ¿qué nos aconseja usted? Lean la Biblia. Gracias, Dios le multiplique. ¿Qué nos aconseja usted? Lean la Biblia y dejen que el Espíritu Santo los guíe a ustedes, no los hombres. Que este libro sea de bendición para ustedes. Obedezcan este precioso libro, la Biblia. Y que sea el Espíritu Santo otra vez el que los guíe a ustedes a toda la vida. Esa es la verdad. Y es de esta manera, mis hermanos, termino, como ustedes pueden ser libres del pecado original, pero que pueden ustedes ser libres del pecado del cigarro, de la droga, del tatuaje, de la brujería, de la adoración a la Santa Muerte, de la piedra, de la marihuana, del adulterio, de la fornicación. Solamente, señores, a través de Cristo y solamente a través de la palabra de Dios es como nosotros podemos tener conocimiento. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es importante que tú cuando salgas de aquí busques una iglesia cristiana en sana doctrina, que te diga la verdad y no mentiras, y sobre todo que tú conozcas estas verdades. Amén. Para que las practiques en tu vida. Esa es la verdad. Pero hermano, necesitas tú tener ganas, deseo de ser libre. Y tengas tú la autoridad, el deseo de entregarle tu vida a Jesucristo para poder tener vida eterna. Es la única manera, no hay dos. Entonces el bautismo en agua y en el Espíritu es requisito de Dios para que tú te puedas librar de la maldición. Hermano, o sea, ¿es importante que yo me bautice en el agua? Sí, importante. Bien lo dijo Jesucristo en el capítulo 3 de Juan. Si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Así que sí necesitas, ¿cómo se puede decir? Urge que te capacites en la Escritura, que cuando salgas de aquí te bautices espiritualmente con conocimiento y con una decisión en tu corazón. Porque repito lo que dice Mateo 3, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto en español? Toda persona que no se arrepienta, mi hermano, va a ser cortada y aventada al infierno. Y esto, hermanos, quiero decirle a los que nos ven a través de las redes sociales, no nomás es para los que están aquí en la clínica, es para todo el mundo, para toda la gente que está allá afuera, que miente, que fuma, que toma, que se tatúa, que idolatra, que es homosexual, que es lesbiana, para todos aquellos que han caído en maldad y en pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos nosotros
reconocer que somos pecadores para después reconocer la autoridad de Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Así que, mis hermanos, que Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios los bendiga. Guárdense esto de parte de Dios en su corazón para que lo practiquen, lo hagan por obra en su vida, en su proceso que están librando ustedes, llevando aquí en esta casa de vida. Que Dios los guarde y Dios los bendiga.